Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, ayer decíamos que la pequeña barca de la Iglesia desde donde el Señor enseña y de la que constantemente desciende para encontrarse con nosotros, tenía como fundamento a los 12 apóstoles, aquel grupo de amigos que Él mismo decidió llamar para constituirlos como su nueva familia, llamados para que estuvieran con Él en un ambiente afectivo de intimidad. El número 12 es símbolo y realización completa del nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, que ya había sido prefigurado en las 12 tribus. Recordemos que hace 2 días meditábamos que las controversias con sus enemigos los llevaron a decidir la muerte de Jesús. Aquí se cumple la palabra del Evangelio: hay que morir para vivir. Pues efectivamente, después de la decisión de asesinar al Señor, Él lo que hace es subirse a su pequeña barca y con la fuerza de su palabra llamar ahora a los 12, igual que en el Génesis, con la fuerza creadora de su palabra constituirlos como su nuevo y definitivo pueblo. Es como una nueva creación. El escritor sagrado le da una solemnidad especial a este hecho. No quiere que lo pasemos desadvertido. Por eso, tiene lugar sobre un monte. Esto es, el sitio que según la mentalidad hebrea era el lugar más próximo a Dios. Subir a un monte representa siempre un esfuerzo físico, un trabajo arduo, un sacrificio, preludio de lo que será para el Señor Jesús la subida a Jerusalén y a la cruz, en donde entregará su vida. Pues bien, Jesús subió decididamente al monte, y desde ese monte llamó a los elegidos que oyeron su voz. La escena, como ya dijimos, es solemne y grandiosa, pero al mismo tiempo sencilla. Es la voz que en medio del caos informe resuena para dar orden, para crear la Iglesia, el nuevo pueblo, constituida por aquellos que escuchan su palabra viva y creadora y junto con Él suben al monte como María Santísima para estar con Él junto a la cruz. Los 12 son llamados primeramente para estar con Él. Es la primera característica de todo discípulo, estar con Él en el monte, sumergirse en su mismo bautismo, beber su mismo cáliz, conocerlo de cerca, optar hasta el fondo por sus mismas opciones de vida, compartir su misma suerte, vivir como Él entre los pobres, colocarse como Él en la fila con los pecadores, ser tentado y probado en todo y compartir al final su misma cruz. Esto y algo más significa estar con Él. A decir verdad, aquí entre nos, creo que no hemos entendido todavía en profundidad esta invitación a estar con Él. Que el mismo Espíritu que guió a nuestro Salvador nos ayude para poderlo hacer. La segunda característica de este llamado es ser enviados a predicar. Esta pareciera contradictoria de la primera, pues uno se pregunta, bueno, al fin ¿qué? ¿O estamos con Él o nos vamos a predicar? Y en cambio no se contradice, son como las 2 caras de una misma moneda, son 2 realidades que se complementan perfectamente. Mejor aún, la segunda supone y necesita de la primera, pues los discípulos están invitados a predicar, esto es, a testimoniar el Evangelio. Pero es que uno no da testimonio de lo que no conoce, sería un falso testimonio. Si se testimonia a Jesucristo, es necesario antes estar con Él, vivir su misma vida y afrontar a fondo sus mismas opciones. Es un error pensar que se puede predicar y expulsar demonios sin estar antes abrazados a Jesús en su cruz. Si intentamos hacerlo, los esfuerzos, como siempre, serán inútiles. Es indispensable entonces como discípulos aceptar la llamada para estar con Él siempre, estar con Él, para Él y como Él. De la misma manera que el alma vive en el cuerpo, escuchando su palabra, siguiéndolo fielmente como María de Betania, que al sentarse a sus pies escogió siempre la parte mejor que nunca le será quitada. El éxito de la misión dependerá totalmente del estar con Él. Las demás cosas vendrán por sí solas, y como dice la palabra de Dios, vendrán por añadidura. Intentar hacer cosas fundados en nuestras capacidades, proyectos y esfuerzos nos llevará a ser como Marta, la hermana de María, que se inquietaba y afanaba por muchas cosas, olvidando la indispensable. Por último, notemos que los elegidos son gente común, con cualidades y defectos, incluso algunos ante los criterios del mundo serían poco recomendables. Por ejemplo, un guerrillero violento como Simón, un cobrador de impuestos como Mateo o un traidor como Judas Iscariote. Pero también aparece Pedro. En el fondo, el más parecido a nosotros, el más común de todos, generoso y tímido, fogoso y miedoso, fiel e infiel,
fuerte y débil, muy inteligente, pero que no comprende nada, definitivamente muy parecido a nosotros. Quizá por eso es el más representativo y por lo mismo se le asigna un nuevo nombre. Aceptemos la llamada del Señor para estar con Él. Permitámosle que nos ponga el nuevo nombre, el de hijos de Dios y miembros de su familia, y comprometámonos a fondo en la misión, caminando juntos en comunión y en participación. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.